Entonces, esta regla nos va a servir para calcular límites indeterminados. Límites indeterminados de la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y van a ver que es más práctica, si quieren, que los truquitos que usábamos hasta ahora. O sea, la cosa se vuelve más automática siempre y cuando sepamos derivar. ¿Sí? Entonces, veremos que es un método para calcular límites indeterminados de tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, ¿sí? Cuando podamos derivar, digamos, eso es importante. No, Diego, a ver, no, porque en el final se supone que si ya vimos L'Hopital, ustedes tienen todas las herramientas y usan la que más les gusta. ¿Sí? O sea, mientras que sepan resolver un problema, de alguna forma, está bien. ¿Se ve muy borroso? Bueno, entonces sigo. Ustedes me chistan. Cualquier cosa. Entonces, vamos a ver 4 casos. ¿Sí? Entonces, primero, regla del L'Hopital. Caso 1. Entonces, vamos a tomar dos funciones, sean f y g, dos funciones derivables en un intervalo y, excepto quizás en el punto A perteneciente al intervalo. Supongamos que para todo x distinto de A en el intervalo, tenemos que la derivada de la función g es distinta de 0. ¿Sí? Estas son hipótesis. Ahora, si el límite cuando x tiende a A de la función f es 0 y el límite cuando x tiende a A de la función g de x vale 0, y si existe el límite cuando x tiende a A de la función f' dividido g' y me da L, o sea, ese límite existe y me da L, entonces también existe el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x y me da L. Ese es el enunciado del teoremita, que no lo vamos a demostrar. Sale la demostración usando el teorema del valor medio, que vimos, bueno, ya no me acuerdo cuánto, pero hace un par de semanas. Escribo una observación y les cuento más, con más detalle, dice el teorema. La observación es que el resultado también vale para límites laterales. ¿Sí? O sea, si tienen el límite cuando x tiende a por derecha o por izquierda. También vale para límites laterales. Acá Gino me dice que él ve Superman. Si alguien, yo también veo medio borroso, o sea, nítido, pero no, veo, pero no nítido en mi pantalla. Acá Gino dice el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x igual a L.
Me dice Lautaro chequear que está la calidad de recepción 720. ¿Está allí, no? ¿Dice? Bueno, es que mi letra son garabatos chinos. Ese es el problema. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice este teorema? Supónganse que a ustedes les piden, o sea, vamos a poner observación, nos piden calcular, encima me sale fea la letra, el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x, y esta es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? O sea, el límite cuando... Entonces, esto es una indeterminación de tipo de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? O sea que tanto f como g ambas tienden a 0 cuando x tiende a A. Gracias por preguntar, Bruno. Estoy un poco mejor. Porque estuve bastante callado esta semana. Pero ahora vamos a ver cómo termino después de hoy. Estoy tratando de seguir los consejos. De tomar agua, que de hecho no me la traje el agua, pero bueno. Gracias por preguntar. Y poco mate. Esa está difícil de cumplir, Lautaro. Entonces, supónganse que les piden calcular este límite y tienen una determinación de tipo sobre 0. Entonces, ¿qué hago o qué me sugiere L'Hopital hacer? L'Hopital me sugiere calcular el límite cuando x tiende a A, pero de f' sobre g'. O sea, derivan el numerador y derivan el denominador. Que, ojo, no es lo mismo que derivar el cociente. O sea, no es que derivan f sobre g. Derivan f y queda arriba, derivan g y queda abajo. ¿Estamos? Y si este límite existe y me da L como resultado, si este límite existe y me da como resultado L, entonces lo que me está diciendo es que el límite indeterminado original vale L. Eso es esencialmente lo que me está diciendo L'Hopital. Este caso de L'Hopital al menos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supónganse que les pido calcular el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1. Entonces, cuando x tiende a 1, el logaritmo natural de x, ¿a qué tiende? A 0, ¿bien? Sí, acuérdense que la función logaritmo tiene esta pinta y pasa por el punto de coordenadas 1, 0. Entonces, el logaritmo tiende a 0. Y el denominador, cuando x tiende a 1, también tiende a 0. O sea que lo que tenemos acá es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces voy a poner así 0 sobre 0. Pero fíjense que esta indeterminación es una que en principio no sabemos salvar como lo hacíamos antes, digamos. O sea, este ejercicio no se lo podríamos haber dado en el parcial, por ejemplo, porque no habíamos visto ningún truco si teníamos un logaritmo. Bueno, pero ahora sí nos sirve la regla del L'Hopital. ¿Por qué? Porque la indeterminación es de tipo 0 sobre 0 y porque ambas funciones son derivables. ¿Sí? Entonces, puedo usar L'Hopital.
Entonces, lo que me dice el L'Hopital es que el límite este va a ser igual. Acuérdense, de vuelta pone el límite cuando x tiende a 1, pero ahora, en vez de poner la f, o sea, el logaritmo de x, voy a poner su derivada. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Bien, 1 sobre x. Buenísimo. ¿Y la derivada de x menos 1? 1. Bien. Entonces me queda así. Y fíjense que ahora se salvó la indeterminación. Cuando x tiende a 1, el numerador tiende a 1, el denominador tiende a 1, o sea que el resultado acá es 1. ¿Estamos? ¿Se entiende el ejemplo? Vamos con otro. Otro ejemplo. Supónganse que nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos e a la menos x sobre el seno de x. Entonces, ¿qué tipo de límite es este? ¿E a la 0 cuánto vale? ¿Están ahí? Entonces, e a la 0, cuando x tiende a 0, e a la x tiende a e a la 0 que vale 1. ¿Sí? Lo mismo e a la menos x. Entonces acá esto tiende a 1, esto tiende a 1, y el seno de x sabemos que tiende a 0 cuando x tiende a 0. O sea que sí, como dice Diego, esto es 1 menos 1, todo eso entre paréntesis, sobre 0. ¿Sí? O sea que de vuelta tenemos un límite indeterminado de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Bueno, tanto la exponencial como el seno son funciones derivables, entonces vamos a aplicar L'Hopital. Entonces, pongo límite de vuelta cuando x tiende a 0, la rayita del cociente, y ahora lo que tengo que derivar arriba y abajo. Entonces, derivada del numerador. La derivada de e a la x es e a la x menos la derivada de e a la menos x. Acá hay que usar regla de la cadena. Entonces, la derivada de e a la menos x va a ser, me olvido de ese signo menos ahí, va a ser ella misma, o sea, e a la menos x, por la derivada del exponente. Y la derivada de menos x es menos 1. ¿Sí? Entonces, ahí pongo por menos 1. Es bien, Benja, te faltó e a la menos x en lo que escribiste vos. ¿Sí? Y la derivada del seno, abajo, tenemos que poner la derivada del denominador. Entonces la derivada del seno es coseno. Operemos un poquito acá con este menos acá. O sea, menos con menos me queda más. O sea que esto me queda límite cuando x tiende a 0 de e a la x más e a la menos x sobre coseno de x. Y fíjense que ahora salvamos la indeterminación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, gracias a este menos que teníamos acá, gracias a la derivación, ahora se convirtió en un más. Y el seno se convirtió en un coseno, que sabemos que ya no anula, no se anula en el cero. Entonces me va a quedar, cuando x tiende a 0,
e a la x tiende a 1. E a la menos x tiende a 1. Y coseno de x tiende a 1. Entonces, 1 más 1, 2. Sobre 1, 2. Que, sí. Bueno, como verán, es muy fácil de usar. De hecho, por ejemplo, si, si uno sabe el L'Hopital, entonces, por ejemplo, ya no hace falta acordarse, o bueno, sí, siempre hace falta acordarse, pero de este límite notable que tuvieron que usar en el parcial, por ejemplo, ¿no? Esta es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. No teníamos un truquito algebraico para salvar la indeterminación. Lo que sí vimos es el límite notable con toda su demostración. ¿Se acuerdan de esa prueba geométrica que hicimos? Entonces, teorema del sándwich, pero con cuidado, porque ahí x está tendiendo a 0. Entonces, no sé. Bueno, sí. Ah, sí, sí. Para demostrarlo usamos el teorema del sándwich. ¿Se acuerdan que encerramos los triángulos y comparamos las áreas del sector circular con dos triángulos? Fue el día que les mostré la porción de pizza, si no me equivoco. Sí, Benja, ahora vamos a avanzar con eso. Ahí contesto las preguntas. Ya las contesto, termino y les contesto las preguntas de Benja, Lautaro y Francesco. Entonces, fíjense, esta es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Porque el seno y x ambos tienden a 0 cuando x tiende a 0. Ambas son derivables, entonces puedo usar L'Hopital. Entonces me queda límite cuando x tiende a 0 de derivo el numerador, derivada del seno es coseno, y derivo el denominador, derivada de x es 1. ¿Sí? Entonces ahora tenemos cuando x tiende a 0, el coseno de x tiende a 1. O sea que el resultado de este es 1, que es el límite notable que habíamos obtenido. Entonces, acuérdense, es límite notable. Preguntas de Benja. Pregunta, profe, con L'Hopital no se puede salvar la indeterminación 0 por infinito. Sí, enseguida vamos a hacer ejemplo. No directamente, hay que hacer primero un truquito con la función y después se salva. Lautaro, también con los polinomios, tal cual. Derivar polinomios es muy fácil. Y Francesco pregunta, ¿en qué casos no se puede usar L'Hopital? Bueno, entonces, para usar L'Hopital, como vamos a ver, las indeterminaciones sí o sí tienen que ser de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Todavía no vimos el infinito sobre infinito, enseguida lo vemos. Sí o sí tienen que ser de una de esas dos formas. Primera restricción. Segunda es que las funciones se tienen que poder derivar. ¿Tá? Cuando no tienen cosas del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, vamos a ver trucos para llevarlas a esa forma. ¿Sí? Y recién ahí se puede usar L'Hopital. No sé si eso responde a tu pregunta. O sea, Francesco, o sea, si no se cumple alguna de esas cosas, o sea, si no tenés un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito, o si las funciones no se pueden derivar, entonces no puedes usar regla de L'Hopital. Uf, está difícil. Francesco pide un ejemplo de alguna indeterminación 0 sobre 0 donde las funciones no se puedan derivar. Ajá. Déjame que lo piense. ¿Sí? A ver. Eh, Bueno, claro, el tema es, a ver, esto es exclusivamente para responder a Francesco, ¿sí? O sea, él dice si tenemos una indeterminación con funciones que no,
el que no se pueda derivar, y está bueno. Lautaro dice, probemos algo con el valor absoluto. Bueno, entonces sí, vamos a intentarlo. Supónganse que les digo límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x sobre x, algo así. Entonces, esta es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Ustedes en la guía de límites tuvieron que calcular algún límite de ese tipo, si es que existe. Sí, pero la cuestión es que no existe ese límite, ¿no? Entonces, acá no podemos, es una indeterminación de tipo 0 sobre 0, pero no puedo usar L'Hopital, ¿sí? Porque no puedo derivar el valor absoluto en el 0. ¿Está? ¿Se entiende eso? Ahora, si me pidieran que este límite... No, es que yo pensaba, Francesco, en algún ejemplo un poco más sofisticado que los hay, tipo esos típicos contraejemplos con seno de 1 sobre x y cosas así. Pero por eso necesitaría pensarlo mejor. Pero esto capaz sirve, si era esta tu pregunta. Ahora, si yo pongo el límite lateral derecho, acá, ¿sí? Entonces sí voy a poder hacerlo porque me tendría que fijar el valor absoluto, sabemos que es la b corta, ¿no? No es derivable en el 0, pero por derecha sabemos que la recta esta tiene pendiente 1. ¿Sí? O sea que por derecha la derivada es 1. ¿Sí? Por izquierda es menos 1, pero bueno, no importa, pues yo me estoy acercando por derecha. Entonces, ahí sí me va a salir usando el L'Hopital, porque primero puedo decir que el valor absoluto de x cuando x se mueve por derecha es igual a x. ¿Sí? Bueno, el L'Hopital ni siquiera, ¿no? Es trivial, porque me queda x sobre x, que es 1. ¿Sí? Pero es lo mismo, si derivas arriba te queda 1, si derivas abajo te queda 1, o sea que el resultado de este es 1. ¿Sí? Pero a priori, fíjate que no se puede usar, si no le hubiera puesto este lateral derecho, no puedo usar L'Hopital porque el límite no existe, digamos, y además esta función no es derivable. No sé si sirve para responder a tu pregunta. Ah, bueno, pero hay que analizarlo. Ayer estaba mirando un ejemplo un poco más complejo. Un poco por otra cosa, pero después se lo puedo contar si quieren. Bueno, vamos a ver ahora el caso, vale la regla, si cuando en vez de acercarnos a un punto A, nos vamos a infinito. O sea, si la variable independiente de x tiende a infinito. Entonces, vamos a ver la regla del L'Hopital, caso 2. Entonces, voy a tomar un m mayor que 0, o sea, lo suficientemente grande, y voy a suponer que f y g son derivables cuando x es más grande que m. ¿Por qué hago esto? Porque me voy a ir al infinito, o sea, no me importa lo que pasa cuando x es chiquito, ¿sí? Sino que me importa cuando x es grande. Y supongamos que g' de x es distinto de 0 para todo x mayor que m. ¿Por qué hago eso? Porque g va a ser la que está en el denominador. Si el límite cuando x tiende a infinito de f es 0 y el límite cuando x tiende a infinito de g es 0, y si el límite cuando x tiende a infinito de f' de x sobre g' de x me da L, entonces el límite cuando x tiende a infinito de f sobre g también me da L.
¿Sí? O sea, esencialmente me dice lo mismo que antes, pero ahora es para cuando la variable independiente tiende a infinito. Entonces, observación vale análogo para x tendiendo a menos infinito, ¿sí? O sea, la regla también vale si x tiende a menos infinito. Entonces, veamos un ejemplo. Supónganse, bueno, este que les voy a dar también saldría usando límite notable, pero supónganse que les pido calcular límite cuando x tiende a infinito del seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando x tiende a infinito, 1 sobre x sabemos que tiende a 0. ¿Sí? O sea, 1 sobre x tiende a 0. Y el seno de algo que tiende a 0, sabemos que también tiende a 0. O sea que, de vuelta, tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Indeterminación de tipo 0 sobre 0. Las funciones estas son derivables. O sea, la que está en el numerador y la que está en el denominador. Entonces, podrían, o sea, no es que podrían, de hecho, tienen algún problema en el cero, ¿no? En el cero, de hecho, no están definidas. Pero no importa, ¿por qué? Porque yo me estoy yendo a infinito. ¿Sí? O sea, yo puedo asumir a la hora de calcular este límite que ya me estoy moviendo en valores grandes de números reales, ¿sí? O sea, me importa lo que pasa cuando x vale 1 millón, 10 millones, 1000 millones, ¿sí? No me importa lo que pasa cerca del cero, ¿sí? Así que si las funciones estas tienen un problema en el cero, en este caso no nos preocupa. Entonces podemos usar L'Hopital. ¿Sí? Entonces L'Hopital, ¿qué nos dice? Bueno, que si este límite existe, entonces va a ser igual al límite de, si esto era f sobre g, de f' sobre g'. Entonces voy a derivar arriba y voy a derivar abajo. Derivo primero abajo, que es más fácil. Entonces, la derivada de 1 sobre x, ¿sí? Acuérdense, es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Si quieren, la derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2, que lo escribo de esta forma. ¿Sí? La derivada del seno de 1 sobre x va a ser, por regla de la cadena, va a ser coseno de 1 sobre x por la derivada de lo que está dentro del seno del argumento. O sea, por la derivada de 1 sobre x, que ya dijimos recién, es menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, pero menos 1 sobre x cuadrado y menos 1 sobre x cuadrado los podemos simplificar. ¿Sí? Entonces nos queda el límite cuando x tiende a infinito de coseno de 1 sobre x. Coseno, o sea, 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, tiende a 0. ¿Sí? Y el coseno de algo que tiende a 0, ¿a qué tiende? A 1. Perfecto. Entonces el resultado de ese es 1. Salía también con límite notable. De hecho, estaba, si no era el mismo, era muy parecido al ejercicio en la guía 3. ¿Sí? Haciendo acá un cambio de variables, tomaban u igual a 1 sobre x, ¿sí? Y sale usando el límite notable seno de u sobre u, cuando u tiende a 0. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta?
Sí, Diego. Es cuando la variable tiende a ser. Bueno, ahí Selim hace la misma pregunta que hizo hace un ratito. ¿Quién había? ¿Francesco? Sí, Francesco. Ahí está, a ver, ahí Juliano te está respondiendo Selim. No podés usar L'Hopital si la indeterminación no es de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que es la que vamos a ver ahora, o si las funciones no son derivables. Vamos ahora al infinito sobre infinito. Caso 3. Entonces, regla del L'Hopital. Caso 3. Entonces, sean f y g derivables en un intervalo i, excepto quizás en el punto a pertenece a i. Supongamos que g' de x es distinto de 0 para todo x distinto de a. Entonces, si el límite cuando x tiende a de la función f es más o menos infinito y el límite cuando x tiende a de la función g de x también es más o menos infinito, y si el límite cuando x tiende a de f' sobre g' me da L, entonces el límite cuando x tiende a de f sobre g también me da L. La misma observación que hicimos en el caso 1 también vale para límites laterales. O sea, si me acerco por derecha o por izquierda al punto. Vamos a ver un ejemplo. Supónganse que piden calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de x sobre 2 sobre x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando x tiende a 0 por derecha, ¿qué le pasa al logaritmo natural? ¿A qué tiende? A menos infinito, bien. El logaritmo natural tiende a menos infinito cuando x tiende a 0 por derecha. ¿Sí? Y 2 sobre x cuadrado, ¿a qué tiende cuando x tiende a 0? Tiende a infinito, ¿sí? O sea, tenemos 2 sobre la variable que está tendiendo a 0, eso tiende a infinito. Es más infinito porque, fíjense que 2 sobre x cuadrado es siempre positivo. Entonces acá, más infinito. Entonces tenemos una indeterminación de tipo, está bien, es menos infinito sobre infinito, pero en general a la indeterminación uno la llama infinito sobre infinito.
¿Sí? Entonces tenemos una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Esa comilla ahí no va. ¿Las funciones son derivables? Bueno, en el cero tienen problema, pero si yo me olvido del cero por un momento, pero pienso que me estoy acercando al cero, bueno, fuera del cero las funciones no tienen problema. O sea que las puedo derivar. Entonces, vamos a usar regla de L'Hopital. La hoja anterior, Gino, bueno. Vuelvo a la hoja anterior a pedido de Gino. ¿Está? Ok, de nada. Entonces, volvemos al ejercicio. Entonces tenemos infinito sobre infinito. Usamos L'Hopital. Entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 por derecha de derivada del logaritmo natural de x. Ya me la dijeron hace un ratito. Es 1 sobre x. Bien. Y derivada de 2 sobre x cuadrado. A ver, lo vamos a hacer acá, a un costadito. Acá. 2 sobre x cuadrado prima. ¿Sí? Es lo mismo que 2 por x a la menos 2 prima. Entonces, el menos 2 me baja como factor y me va a quedar menos 4, porque menos 2 por 2 es menos 4 por x y le tengo que restar 1 al exponente. Si tenía menos 2 me queda menos 3. Con lo cual me queda menos 4 sobre x al cubo. No, está bien lo que pusiste, Diego. Porque ahí vos podés simplificar la x del numerador con la del denominador. Está bien. ¿Estamos? Entonces la derivada de 2 sobre x cuadrado me queda menos 4 sobre x cubo. Yo no quiero preguntar porque se van a dar cuenta que soy medio viejo, pero no tengo ni idea qué es outplayar. ¿Qué me quieren decir? Outplay. Mm. Le ganó de mano. Ok, ok. Bueno, gracias. A ver, Gino, ¿dónde? ¿Está? Bueno, entonces acá podemos seguir un poquito. Entonces, por ejemplo, fíjense, tenemos un cociente, ¿sí? De dos cocientes, ¿sí? Entonces vamos a operar como división de fracciones, extremos con extremos, medios con medios, ¿sí? Arriba tenemos más, abajo tenemos menos, entonces dejemos el menos adelante. Entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 por derecha de menos, dejo el menos adelante y me queda extremo con extremo es 1 por x al cubo, me queda x al cubo arriba y abajo tenemos x por 4, o sea que me queda 4 por x. Si acá simplificamos, tenemos arriba x cubo y abajo x, o sea esta x se me va y arriba me va a quedar x cuadrado. O sea que nos queda límite cuando x tiende a 0 por derecha de menos x cuadrado sobre 4. Ay,
Nada, no quería escribir el resultado. Les pregunto primero. Fíjense que ahora ya no tenemos una indeterminación, ¿sí? Cuando x tiende a 0, ¿qué le pasa a x cuadrado? Tiende a 0, ¿sí? Entonces x cuadrado sobre 4 también tiende a 0. Y ahí está. ¿Se entiende? Como vieron que esto es bastante fácil, lo que sí hay que saber derivar, digamos, porque si nos toca una función media rara, hay que derivar bien. Pero ahora facilita un montón el tema del cálculo de límites, teniendo en cuenta que, por ejemplo, uno tiene que calcular límites también para analizar las funciones, ¿no? El gráfico de funciones, asíntotas y demás. Escuchan una cosa, ya que les comento, un detalle en el parcial, digamos, un error en el parcial bastante común, digamos, fue, por ejemplo, tomar esta cadena de igualdad, pero no poner límite, ¿no? O sea, en algunos pasos se olvidan de poner límite, que es cierto, uno por ahí está escribiendo y se lo olvida, ¿sí? Pero después hay que chequear, sobre todo si es un examen, de ponerlo, porque no es lo mismo. El límite, fíjense, acá tenemos toda una cadena de igualdades y el resultado final es un número, ¿sí? Entonces, si yo no pongo límite, por ejemplo, en ese paso, estoy diciendo que esta función, que es x menos x cuadrado sobre 4, es igual a 0. Y eso no es cierto, ¿sí? Porque depende de cuánto vale x. O sea, si ustedes no ponen el límite, queda una función es igual a un número. Entonces hay que respetar esa anotación. Sí, es un detalle, porque, a ver, en general uno se da cuenta de que es porque se olvidan nomás de ponerlo. Bueno, eh, vamos a ver el cuarto caso, si quieren, y hacemos un recreito. Regla del hospital, caso 4. Ahora va a ser el infinito sobre infinito, pero cuando la variable independiente tiende a infinito o a menos infinito. Entonces, sea m mayor que 0, f y g derivables para todo x mayor que m, tal que g' de x es distinto de 0 para todo x mayor que m. Y ahora repito el mismo cuentito de siempre. Si el límite cuando x tiende a infinito de f de x me da más o menos infinito, y el límite cuando x tiende a infinito de g de x me da más o menos infinito, y si el límite cuando x tiende a infinito de f' sobre g' de x me da L, entonces el límite cuando x tiende a infinito de f sobre g también me da L. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, la observación, vamos a escribir la misma observación que antes, también vale para x tendiendo a menos infinito. Entonces, ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de 3x sobre e a la x.
¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando x se hace muy grande, 3x también se hace muy grande, y e a la x también se hace, con más razón, se hace más grande todavía. ¿Sí? Entonces, esta es una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Las dos funciones son ideales, no tienen ningún problema, son derivables en todos lados. Entonces, vamos a aplicar regla de L'Hopital. Entonces, vamos a tener límite cuando x tiende a infinito de derivo arriba y derivo abajo. Entonces, cuando derivo arriba, la derivada de 3x, ¿qué me da? 3. Y la derivada de e a la x, e a la x. Bien. Entonces, fíjense, ahora, ¿sigo teniendo indeterminación o no? ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? El 3 es una constante, pero lo estoy dividiendo por números que son cada vez más grandes. E a la x tiende a infinito. Entonces, si ustedes tienen que el numerador tiende a un número fijo y el denominador tiende a infinito, el cociente tiende a, como dice Diego, el cociente tiende a 0. ¿Sí? Entonces, el resultado de este límite es 0. Quiero ver una cosa. Bien. Este resultado es lo que me está diciendo, si yo miro la función original, fíjense que está comparando, en cierta forma, está comparando, haciendo el cociente entre dos funciones que tienden a infinito. Una lineal, 3x, y la exponencial, e a la x. Y nos estamos fijando cómo se comporta ese cociente cuando x se hace muy grande. ¿Sí? Fíjense que si yo dibujo esas dos funciones, o sea, 3x, bueno, una recta de pendiente 3, esta es 3x. Y la exponencial, ¿sí? E a la x. Entonces la exponencial tiene esta pinta. Lo que me está diciendo esto es que cuando x se hace muy grande, la exponencial está cada vez más lejos de 3x. O sea, 3 a la x sube con pendiente constante, es creciente y mantiene, digamos, esa pendiente, ¿sí? Pero en cambio, la e a la x es una función que no solo crece, sino que además su derivada es ella misma, o sea que la derivada cada vez más grande, o sea que cada vez crece más. Tacho, o sea, voy a dibujar, pero digamos, cada vez se vuelve más empinada la e a la x. Entonces, lo que me está diciendo es que cuando x es grande, ¿sí? La exponencial le gana por mucho a la lineal, a la 3x. ¿Y qué es lo que hace? Que en el cociente, este número, digamos, tomo un puntito rojo y tomo para el mismo valor de x, tomo el correspondiente punto azul. ¿Sí? Y lo voy haciendo cada vez más a la derecha eso. Como lo que me dice es que los puntos rojos se vuelven insignificantes en comparación con lo altos que están los puntos azul. ¿Se entiende eso? Si miran el ejercicio 12, el ejercicio 12 del práctico, justamente les da ese resultado, está escrito al revés, digamos, porque está la e a la x está por encima de x a la n, o sea, está invertido, pero la moraleja, lo que hay que ver es lo mismo. O sea, el ejercicio 12 dice compruebe que el límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre x a la n da infinito para cualquier entero n. ¿Y qué significa eso? Lo que les estoy diciendo. Que la función exponencial tiende a infinito con mayor rapidez que cualquier potencia de x.
O sea, nosotros en el ejemplo este lo hicimos para 3x, pero yo podría haber puesto acá 3x a la 100, ¿sí? Que crece mucho más rápido que 3x, pero de todos modos la exponencial siempre le va a ganar.